problema no se encuentra en las áreas de trabajo, en los silos, en los departamentos. También los puede haber, pero digamos que esto es más fácil de solucionar, porque con ciertos procesos y cierta claridad se puede solucionar. Siempre está entre áreas. Es decir, las organizaciones son entes muy, muy complejos, ¿no? De hecho, que funcionen son un milagro. Siempre lo he pensado. Entonces, en este el que logre resolver las diferencias entre las áreas, entre las diferentes perspectivas, yo creo que esa es una organización impresionante, ¿no? Y digamos, esa es la aspiración que nosotros tenemos, o sea, es resolver esto y bueno, pues entonces estamos en otra dimensión, con problemas, con todo tipo de cosas adicionales que van a venir, pero sí con un salto impresionante. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es un conversar sobre organizaciones autogestionadas. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube donde encontrarás todos nuestros episodios. Mi invitado el día de hoy es René Frendenberg. Él es director de Interloop Group, originario de Guadalajara, México. Conversamos sobre los principios de su organización, la cultura antiliderazgo, sobre la libertad, apertura en comunicación circular y sobre todo los espacios de conversación basados en triadas, como una prueba piloto. La gestión nunca llega a su fin y nunca termina. Así que los dejo con este gran conversar con René. Hola René, bienvenido. Gracias, Pancho. Gracias, un gusto estar aquí, contigo. Oye, el gusto más es mío porque hace un par de semanas, no diré un mes, ya no sé el tiempo, tuvimos la oportunidad de escucharte y de conocerte y te agradezco mucho que hayas compartido ahí con mi equipo de trabajo. Y me gustó tanto el tema de la cultura y lo que estás haciendo en tu organización que decidí invitarte ese día, así que hoy llegó la hora. Muy bien, pues encantado de platicar contigo, de intercambiar ideas, pues de charlar, que pues es lo que nos enriquece a todos, ¿no? Ok, pues me gustaría empezar como esta parte que le pones tú de tu esencia, de tu liderazgo, el, que nos expliques un poco el antiliderazgo, ¿no? Sí, ¿Cómo bueno, llegas a mira, esto? sí, bueno, te comento sobre nuestra empresa que hace desarrollo, digamos, de productos químicos que al final son lubricantes que van a un mercado mecánico, pero nosotros hacemos desarrollo de producto, hacemos innovación tipo científica, que quizá no es la más común o no es la que más se escucha cuando se habla de innovación o de traer productos nuevos tipo científicos. Y también tenemos para hacer esto, digamos que una estrategia hacia el mercado muy específica. Y en ese sentido nos hemos posicionado como una compañía no común, es decir, que en su esencia rompe los paradigmas tradicionales de cómo se visualiza una compañía en un mercado como el de los lubricantes. Y también creemos que es una vía para muchos otros mercados que por lo general se entienden como mercados de commodities, ¿no? Entonces los mercados de commodities, esta es la esencia, se pueden descomoditizar saliéndote de los estándares. Entonces los estándares son buenos para muchas cosas, pero también son muy restrictivos y los estándares no permiten la diferenciación y acordarnos que solo lo diferente agrega, lo demás suma o acumula, pero quizá este mundo tiene mucho de lo que ya es demasiado, ¿no? Entonces, en ese posicionamiento de lo no común que tenemos como organización, hemos reflexionado y pensado sobre varios principios. Uno de los principios básicos es nuestro enfoque hacia el mercado, es decir, nos llamamos anti-Pareto, una compañía anti-Pareto, y el Pareto
concepto de distribución es que tú normalmente te enfocas en las categorías o en estas pocas categorías que son tan importantes y que hacen la mayoría del mercado. Pues nosotros nos enfocamos en estas categorías, vamos a decir que son un pedazo de mercado relativamente pequeño, pero son muchas categorías. Y si te especializas ahí, pues tienes oportunidad de posicionarte, yo creo que a nivel global, en una posición muy alta. Yo creo que también la innovación viene de una posición antipareto, no viene de de las grandes corrientes, porque cuando ya una corriente llegó al mercado, ya es tarde, ya estás en el lado del efecto de lo que esta corriente. Cuando una corriente todavía no existe y normalmente no está en la distribución normal. O sea, entonces, ese es como un principio para nosotros de posicionamiento de mercado, que no es el posicionamiento clásico. Todo el mundo te va a decir, bueno, pues ¿dónde está el mercado? ¿Cuál es el tamaño de tu mercado? ¿Cuál es el mercado más grande que puedes atender con pocas categorías? Eso sería como la recomendación clásica, pues esa es la recomendación que nosotros no seguiríamos. El segundo principio llamamos antiminimalismo, porque el minimalismo está de moda porque en el diseño está de moda, porque es muy bonito, porque es limpio. Y lo que este dictado dice principalmente es que deshazte de todas las redundancias de un sistema. Pero la creatividad está pues asociada, afortunadamente o desgraciadamente, como nos guste verlo, a las redundancias, es decir, aquello que no está justamente utilizándose y puede ser aplicado a un sistema para ser mucho más generativo y generar mucho más conceptos. Y el tercero, que quizá es un cuestionamiento sobre el liderazgo. Nosotros queremos una cultura antiliderazgo. Y lo que queremos decir con esto es destruir básicamente o retar o desafiar, si no es destruir, si queremos bajarle a esta denominación, el concepto de lo que se entiende bajo liderazgo, ¿no? El liderazgo clásico, que es el comando y control para organizaciones creativas, para organizaciones que están empujando límites, para organizaciones que están creando lo que aún no existe, lo que está por venir. Este estilo de liderazgo no es apropiado, es malo inclusive, ¿no? Yo diría que es bastante limitativo, restringe, aplasta. Entonces, el concepto de antiliderazgo es decir, bueno, entender el liderazgo de una forma muy, muy distinta. El liderazgo también entendiendo como el manejo del contexto y no de los contenidos. Eh, a mí el concepto cultural que me gusta y me llama es uno basado en la libertad, en la apertura y una comunicación pues más circular o digamos una comunicación doble vía o triple vía o mucho más vías, ¿no? Entonces esa es la razón por el tema de antiliderazgo. René, fíjate que escuchándote y te lo decía antes de entrar a la sala, que no sé si al final estos principios que llevas sobre el tema del antiliderazgo, pues yo lo veo asociado a la autogestión. Me queda claro que no puedo decir yo si la empresa es autogestionada o no, pero sí muchos de los principios que mencionas están muy, muy conectados. Y me gustaría profundizar en este tema, ya tú me dirás hasta dónde es autogestionado o no. Y ¿qué prácticas tienen con este tema de antiliderazgo? ¿Cómo es que opera la organización desde tu mirada y como ejemplos claros de lo que llevan en este tema? Bueno, yo creo que sobre lo primero que cuestionas es más bien la pregunta, existe la posibilidad de gestionar gente? ¿Existe, digamos, esta forma tradicional entendida de liderazgo es real o es una ilusión, digamos, y una cosa que siempre está de alguna manera afectando lo que es tan necesario en las organizaciones?
Casi te diría yo, o sea, mi respuesta o desde mi perspectiva, no, claro que no podemos gestionar personas. O sea, en realidad estamos condenados, si lo queremos ver así, o liberados también a que solo existe la autogestión, ¿no? Existen quizá sistemas y modelos opresores que hacen que la autogestión funcione muy mal, ¿sí? Pero siempre, siempre al final la voluntad propia de cada persona es la que impera. ¿Cómo nos adaptamos a diferentes modelos? Yo creo que es el resultado también sistémico. Entonces, todo aquello que está basado en limitar las libertades, creo que no pueden ser sistemas generativos, ¿no? Quizá pueden ser sistemas que hacen repeticiones de cosas, pero no pueden ser sistemas que aportan algo nuevo a la evolución de nuestro mundo. Y nosotros estamos aquí, digamos, yo siento, o desde mi perspectiva, como invitados a a la participación o invitados en la evolución de nuestro mundo, en la co-creación de nuestro mundo. Eh, y pues únicamente lo podemos hacer con una libertad consciente. Y quizá la otra, si nosotros pensáramos, este, digamos, en modelos que no son de autogestión, uno pensaría que no tiene libertad, pero la libertad siempre la tienes. Entonces siempre estás decidiendo con libertad, pero es una libertad inconsciente, es una libertad que no tienes consciente. Entonces, ¿cómo haces que un modelo haga que la libertad eh, sea consciente? ¿No? Ese es el tema. Para nosotros, ¿cómo lo manejamos? Bueno, primero tenemos una conceptualización de la organización distinta a una pirámide, o sea que nos conceptualizamos en un sistema organizacional orgánico, que se parece más a un sistema biológico o a un sistema planetario, en donde el rol de liderazgo tiene que ver mucho más con dar sentido, con generar la unión y la cohesión entre diferentes miembros del equipo, en ser una especie de intérpretes de una realidad compartida. Cada quien ve la realidad de una manera distinta, pero hay un campo donde se podría pensar que hay una realidad. O sea, las realidades tienen que tener un traslape para que se puedan coordinar y para que puedan trabajar en equipo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Lo que nosotros también hacemos es, por ejemplo, buscamos la formación de bloque, o sea, de grupos de personas que se coordinen, que hablen, que se pongan de acuerdo y propongan también estas soluciones a la organización. Normalmente se propone también a lo que se entiende o a las personas que están en una posición de liderazgo, ¿no? Pero las propuestas tienen su fuerza cuando tú tienes, por ejemplo, más de 3 o 4 personas. Cuando más de 3 o 4 personas hacen una propuesta a la organización, a la persona o las personas que sean, es muy difícil tumbar una idea. Cuando es uno a uno, las situaciones de jerarquías sí hacen que muchas veces una persona esté en una posición, digamos, de fuerza mucho mayor y muchas ideas pueden no prosperar, aunque sean buenas, ¿no? Porque no las entiende la persona o porque simplemente no se ha articulado lo suficiente. Si tú, por ejemplo, tienes una idea y convences a 3 compañeros más, ya tuviste que articular la idea, ya estuviste pensando en pros y contras. Cuando son más de 3 personas, o sea, con 4 personas, una idea es muy difícil de tumbar y digamos que algo que quieras que suceda en la organización puede suceder. Entonces, claro, cuando se está hablando de libertad, cuando se está hablando de autogestión, pues lo que no quieres es que el ego individual de algunas personas se imponga sobre todo el sistema, ¿no? Lo que quieres son 3 fenómenos básicos, o sea, quieres liderazgo eh, emergente, quieres el liderazgo compartido,
quieres inteligencia colectiva. ¿Sí? Entonces, estos tres fenómenos pues los tiene que generar el sistema, ¿no? Los tiene que desarrollar de alguna manera el sistema. René, ¿cómo le haces para sostener el sistema? O sea, ¿qué tienes algún acompañamiento o tú es un tema que tienes un gran interés en que esto funcione de esta mirada, pero ¿cómo le haces para...? Porque todas las organizaciones me queda claro que iniciamos y luego nos desviamos y luego regresamos. No sé si te ha pasado en tu organización y cómo le haces tú. Sí, a ver, yo creo que una organización, este es uno de los principios también básicos, nunca llega a su fin. O sea, nunca es perfecta. Si tú vas superando obstáculos, te encuentras ante nuevos obstáculos, por lo general de índole más compleja. O sea, entonces siempre estás trabajando en una organización, siempre estás, quizá desde el punto de vista negativo, siempre estás remando contra corriente, porque siempre estás tratando de entender o de superar, digamos, condiciones de las que estás pasando, ¿no? Entonces, esa sensación es la que yo tengo en la organización. Ahora siento, y te lo digo nuevamente, estamos ante un punto de quiebre o de disrupción organizacional, en donde también estoy pensando e imaginando varios sistemas que pueden funcionar muy bien para nosotros. Pero esta es la sensación. Y quizá otra cosa que me gustaría comentarte es el tema de que tanto se habla sobre la innovación o innovación en productos, innovación en servicios, pero para mí la más fundamental es la innovación que está en los sistemas sociales, es decir, en las formas en cómo nos interrelacionamos, cómo nos conectamos, cómo creamos, cómo generamos y cómo proponemos. Ahí están las grandes innovaciones y yo siento a nuestra organización puesta ahí. ¿Cómo nos atrevemos a empujar límites en las formas tradicionales como creemos que funcionan las relaciones humanas? Es decir, cómo podemos mejorar estas condiciones de coexistencia, de colaboración, de emocionalidad colectiva y al final también del respeto a cada persona y al individuo. Entonces, en esa fase, pues me siento constantemente, ¿no? Entonces, no siento que va a haber un sistema perfecto, pero sí como un sistema que se puede superar, que puede generar más. Esto me parece muy importante. Eh, y bueno, digamos, esa es la posición en la que nos encontramos en este momento. Para mí un tema que está ahora, digamos, en mi cabeza y sobre el que estamos trabajando es justamente cómo el liderazgo lo podemos compartir, cómo se hace un liderazgo compartido, cómo se piensa en un concepto tan básico que es parte de nuestra vida como es el poder. Cuando se piensa en el poder tradicionalmente, bueno, esa es mi interpretación, también siempre lo digo, es la forma en cómo yo lo leo, se entiende el poder como una fuerza, bueno, no sé si como una fuerza universal, pero como si fuera algo limitado, una fuerza limitada que puedes utilizarla como una fuerza de dominio también, ¿no? O sea, si yo tengo el poder, tú no lo tienes. Si tú tienes el poder, yo no lo tengo. Entonces se hacen estos actos de dominio con el poder. Si nosotros pudiéramos romper, digamos, esta conceptualización del poder y decir, no, es que el poder no es algo limitativo, el poder es algo que está en cada uno de nosotros. Entonces sí podrías pensar en una organización que lo que busca principalmente es el empoderamiento. ¿Sí? Y aquí un compañero decía, bueno, el empoderamiento, es decir, ¿cuál es esta sensación? Yo puedo, tú puedes, él puede, ella puede, todos podemos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos coordinamos? ¿Cómo generamos
energía coordinada, en libertad, pero coordinada, porque ahí están estos opuestos que no son tan fáciles de resolver. Entonces, ese es como ese paradigma que habría que romper, como si fuera una ley natural. El poder no es una fuerza limitativa. El mundo requiere mucho más poder, no menos poder. Nuestra organización requiere mucho más poder, no menos poder, para que podamos manifestarnos de una forma generadora, creativa, constructiva hacia el mundo. Para que el mundo se pueda construir mejor. Ante este fenómeno de tanta necesidad, necesitamos más poder. Entonces, no menos poder, sino que más poder. Y ¿cómo generamos esto? Entonces, yo creo que esa es una tarea como muy importante dentro de la organización de la que estamos trabajando y pues tiene que ver con factores emocionales dentro de la organización. O sea, el momento en donde has perdido con un equipo, y lo ves en los equipos deportivos, es cuando hay esta sensación de no tener poder, de que mi voluntad no tiene fuerza, que de hecho no tiene ni razón para que exista mi voluntad, ¿no? Y la voluntad de todos, o sea, la propia y reconocer la voluntad de un otro. Eh, y bueno, pues, es este factor. Entonces, claro, el trabajo dentro de una organización es darnos cuenta, oye, no, claro que puedes, todos pueden, independientemente de la posición o de la función que se está haciendo. Es manifiesta tu ser y tu esencia ante, ante la organización y ante el sistema y no te dejes, digamos, oprimir por el deber ser. ¿Sí? Lo que debe de ser según una conceptualización que no va contigo, ¿no? Eso, yo creo que esa es la ruptura que se tiene que romper en cada persona dentro de la organización, ¿no? Y es normal que caigamos digamos, en esa posición. René, escuchándote que esto nunca termina, y ahorita se me vino a la mente mi socio, que lo conociste también. Él decía, no, ¿cuándo vamos a compartir lo que estamos haciendo en la cultura? Y él me decía, no, hasta que no estemos bien. Pero eso ya ha pasado 11 años y no hemos terminado, ¿no? Y coincido contigo en que esto va evolucionando, vamos transformando y nunca terminamos, y lo cual pareciera en el modo tradicional que todo termina, ¿no? Avanzas de aquí a aquí y ahí concluyes. Acá siempre estás en evolución, ¿no? Todo se está moviendo. Y, regresando un poco también a algo que nos dijiste, que mencionaste cuando nos diste la plática en la organización, hablabas de las triadas. ¿Esto ya lo implementaste? ¿Sigue siendo como parte de una idea de una iniciativa? Si es sí, ¿cómo está funcionando? Sí, bueno, mira, a ver, de las triadas te diría que estamos en la implementación y es múltiples dimensiones cómo nos estamos aproximando ante ello, pero es justamente estas presentaciones no individuales de ideas, porque vamos a decirlo así, yo creo en nuestra organización es así y yo creo que en todas, ¿eh? Y de alguna manera lo intuyo. No lo puedo decir con certeza porque no estoy en esas organizaciones, pero digamos, la intuición me lo dice. El problema no se encuentra en las áreas de trabajo, en los silos, en los departamentos. También los puede haber, pero digamos que esto es más fácil de solucionar, porque con ciertos procesos y cierta claridad se puede solucionar. Siempre está entre áreas. Es decir, las organizaciones son entes muy, muy complejos, ¿no? De hecho, que funcionen son un milagro. Siempre lo he pensado. Entonces, en el que logre resolver las diferencias entre las áreas, entre las diferentes perspectivas, yo creo que esa es una organización impresionante, ¿no? Y digamos, esa es la aspiración que nosotros tenemos, o sea, es resolver esto y bueno, pues entonces estamos en otra dimensión, con problemas, con todo tipo de cosas adicionales que van a venir, pero sí con un salto impresionante.
Entonces es ahí, claro, esto va a costar trabajo, porque si es ahí y no se resuelve y normalmente está en todas las organizaciones y no conozco a nadie que lo resuelva bien, o sea, de alguna forma, pues eso es un estado súper emocionante porque estás en esa posición de hacer algo por primera vez en tu círculo cercano. Eh, pues eso es estar en la cima de todo. No necesitas ser una compañía grande, no necesitas ser una compañía famosa, necesitas darte cuenta, es decir, tener la conciencia de que la posibilidad está en todos. Nada más hay que romper ciertos esquemas. Entonces, ¿cómo ponernos eh, de acuerdo? Ese es uno de los desafíos más grandes. Yo el año pasado aprendí que el hecho de definir problemas en común es uno de los pasos más grandes. Cuando tú hablas con un grupo de personas, te das cuenta que identifican el problema en otra parte. Y siendo honestos y reales, pero no hay una definición común de los problemas o de los desafíos que tiene una organización. Y no los puede poner el liderazgo nada más, porque la perspectiva de cada uno no la puedes eliminar. Entonces, ¿cómo sacas la honestidad? ¿De dónde se ve y cómo logras un consenso? Esto es un acto no menor. Entonces, nosotros estamos entendiendo esto en triadas, muy importante. Tienen algo mágico las triadas. Cuando dos personas están colaborando, ya es mejor que una, pero la tercera persona hace ahí sí una magia en el cambio de perspectiva, ¿no? Y también evitas esta problemática de la neutralización de opiniones. Bueno, tú opinas así, yo opino así, pues entonces no avanzamos. La triada genera un dinamismo muy especial, ¿no? Para muchas cosas, si nosotros pensamos en una presentación, en vez de que presenta una persona o dos personas, que presenten tres, pero cada quien con un rol específico, ¿no? Yo creo que ahí es algo muy bueno, pero te lo podría decir quizá en un año más, pues cómo vamos desarrollando esto, ¿no? Entonces, el tema de triadas, también el tema de grupos más extensos, yo les llamaría círculos. Estos son como muy importantes cuando hay temas como estrategia, cultura, todo eso no bastan triadas. Yo creo que son círculos más grandes de personas que están aportando su esencia y coordinándose al mismo tiempo. Porque es esta dualidad que es sumamente difícil. ¿Sí? Porque si no, pues puede, o sea, un estado de anarquía, pues no es una organización, no es un sistema inteligente, no es un sistema que busca superar o empujar ciertos límites. Ya. René, y en esta parte de tu liderazgo, y me queda claro que eres inquieto, disruptivo en el mercado, en innovar nuevos productos diferentes, específicos de nicho, pero también eres muy inquieto en el tema de la disrupción dentro de la estructura organizacional. ¿Cómo le haces para llevar las ideas y no tener miedo? O si tienes miedo, ¿cómo es que vives con él? ¿O cuál es tu conexión de decir, bueno, no va a hacer nada, este es un proyecto piloto, no vamos a fracasar en la empresa? ¿Cómo tú llegas a, a vivir con esta parte como buen emprendedor que eres? Sí, bueno, buena pregunta, ¿no? No sé si la palabra miedo sea eh, una descripción. O sea, hay momentos de duda, ¿no? Esto sí existe, pero digamos, donde tengo claridad eh, o mucho mayor claridad, claridad absoluta iba a decir, ¿no? No sé si es eso, pero sí, casi sí, es esta sensación, es que no, es que no. Y lo que veo, no. Con eso, esto sí lo sé. Entonces digo, ok, si no es por ahí. Entonces, cuando se hace una aproximación, no tienen la certeza de que esto sea
una idea que pueda prosperar, porque o sea, tienes que verlo en la contraparte también, de alguna manera tienes que sentirlo, tienes que escucharlo. También, obviamente, que vienen ideas y vienen ideas del equipo. Entonces, cuando hay algo que se siente bien, pues eso es lo que hay que perseguir. Pero sí, claro, cuando hay ideas, o quizá cuando hay ideas muy disruptivas, puede haber la duda. Y hay momentos en donde hay una sensación de que sí, esta idea tiene fuerza y se puede ir debilitando con argumentos en el camino, ¿no? Uno de los que pueden debilitar son los argumentos lógicos eh, que existen, ¿no? O sea, cuando un argumento es muy, muy racional y muy lógico, pues esto puede debilitar la disrupción. Pero por eso, otra vez acordarse en dónde estamos en este mundo y qué es lo que este mundo requiere. Y aquí una de las máximas que tengo es que pensar solo con la razón no es muy razonable. ¿Sí? Entonces ahí se autodestruye y la lógica y el razonamiento y el pensamiento demasiado científico, si lo digo así de manera provocadora, está destruyendo nuestro mundo, ¿no? Lo está haciendo chiquito, lo está reduciendo a un campo de muy pocas posibilidades. Entonces, contra esto, pues simplemente hay que decir, bueno, pues no es factible seguir así y hay que eliminar la duda, hay que eliminar, digamos, las inseguridades que puedan entrar por el razonamiento lógico y se puede desarticular también, que esto es lo interesante, con razonamiento lógico. ¿Sí? O sea, aunque existan intuiciones, pero esto, como decir esta frase, pensar solo con la razón no es muy razonable. Ahí mismo desarticulas porque dices, oye, me estás diciendo puras cosas razonables, o por ejemplo, cuando las personas son muy negativas, las personas negativas son sumamente razonables. ¿Sí? Tienen todos los argumentos y los tienen bien estructurados. Eh, pero eso no es una posición muy valiente, ¿no? Una posición valiente es hacer lo poco probable pero posible. Es que ahí está, ahí está. Porque si no, ¿para qué estamos? ¿Qué estamos intentando hacer aquí organizaciones que quieren construir el futuro que aún no existe? Pues no queremos hacer eh, lo que es probable y posible. Pues eso ya está, esto ya camina casi solo. Queremos hacer lo que es poco probable, pero posible. ¿No? Pues tampoco se trata, ojo, de ser inocentes y hacer lo imposible, ¿no? Porque hay cosas que sí son imposibles. Esto sí hay que identificarlo, ¿no? Pero digamos que el juego de la vida es juego de probabilidades, pero la vida es un acto muy improbable. O sea, que nosotros estemos aquí es un acto muy improbable. Entonces, el acto de meterle la intención y la voluntad es hacer un acto poco probable, pero posible. ¿Sí? Entonces, ahí es como, digamos, este entendimiento que yo tendría sobre la duda, que yo no le llamaría miedo, porque decir, no, pues, o sea, como estamos no es factible, o sea, a mí, por ejemplo, no me llenaría. Eh, pero cómo me mantengo fuerte y no digo, no, pues esta idea sí realmente. Y también estar abierto, obviamente, que hay ideas que a uno le pueden surgir que son malas, ¿no? También existe. Ya. Fíjate que ahorita se me vino a la mente, te estaba escuchando, tuve la oportunidad de leer el libro de Elon Musk y él habla de mientras no vayas en contra de las leyes de la física, todo es posible. Yo no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, pero sobre todo había un caso de la NASA que decía, no, es que esto se tiene que hacer así y así solamente. Y él decía, bueno, probemos nosotros algo diferente, pero que no vaya en contra de las leyes de la física. Y yo creo que conecto con tu mensaje de que mientras no vaya, puedes hacer todo lo que sea posible, ¿no? O sea, en esa mirada
y que me parece muy interesante tu punto de vista. Sí, y otro punto es, las posibilidades son infinitas. Las posibilidades son infinitas. Esto es lo que no. Pero en una contradicción, siempre es esta frase, las posibilidades son infinitas, pero no todo es posible. Sí, porque entonces, o sea, cómo construir el mundo es infinito, no todo es posible. Y a veces ahí nos trabamos, ¿no? Queremos hacer lo imposible, ¿no? Bueno, es que no vayas contra leyes de la física, o sea, eso no, pero todo tu mundo es un mundo infinito de posibilidades, pero tú quieres ir en lo que no es posible y hay cosas que no son posibles, ¿no? Y justamente parecieran estas leyes naturales básicas, pero son muy básicas. Y el problema es que a veces restringimos la realidad a un campo mucho más chico, haciéndolo como si fueran leyes naturales, ¿no? Las leyes de liderazgo clásico, como si fuera una ley natural, ¿no? No son leyes naturales, ¿no? Entonces, que el ser humano funciona así, ¿no? El ser humano tiene posibilidades infinitas de desarrollarse, de crear, de generar una plasticidad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, donde yo lo veo, ¿no? Y quizá lo que a mí, ¿qué es lo que me gustaría? Es poder extender la realidad, tanto para mí en lo personal también y también a nosotros como organización. Entonces, ¿cuál es el atentado más grande que estamos sufriendo nosotros mismos contra nosotros mismos? Es la reducción de la realidad a esquemas muy chicos de pocas alternativas, ¿no? Gobiernos de izquierda o derecha. Y bueno, o sea, alternativas económicas. Y yo creo que otra vez el atentado, vamos a llamarle así, es reducir la realidad a factores monetarios, económicos y quizá algunos racionales de causa y efecto, que no nos permiten entender el mundo de otra forma. Y hacerlo, y lo que estamos haciendo de manera efectiva es empobreciendo a nuestro mundo en el momento en que empobrecemos nuestra realidad. Y la realidad justamente es la fuente también de las alternativas y de los recursos de crear condiciones mejores para nosotros. Y eso está en nuestras manos, está en nuestro poder, está en el poder de cada uno de nosotros, ¿no? Y si estás en una organización todavía tienes más posibilidades de generar alternativas, no la respuesta única, ¿no? Este mundo requiere de la generación de diversidad, no de la reducción con estándares que únicamente lo que generan son polaridades, ¿sí? Entonces ahí están las alternativas y yo creo que una forma de desarticular polaridades es generar diversidad y alternativas. René, sé que estás en una comunidad, también como yo, diferente, de empresarios, y, y tu mirada de ver las cosas dentro de la organización, ¿qué dicen los demás empresarios? O sea, ¿te han dicho algo? Oye, esto es muy arriesgado, tiene que ser el corporativismo o lo convencional lo que funciona. ¿O te has visto cuestionado sobre la forma de ver tú las cosas? No me he sentido cuestionado, o sea, me siento afortunado en ese sentido, o sea, no me siento tan cuestionado. De vez en cuando me doy cuenta que es una mirada distinta, ¿no? Pero no siento un cuestionamiento que digamos que sea rechazado. Y digamos, dentro de estas comunidades también se aprende muchísimo, ¿no? Todo lo que te das cuenta, porque ahí te das cuenta de la esencia humana, ¿no? Y entonces también somos mucho más parecidos de lo que creemos en nuestra esencia, ¿no? Entonces, a veces las manifestaciones, como las tenemos, son distintas. Pero
digamos que una comunidad como la que tú perteneces y a la que yo pertenezco, también de empresarios, simula muy, muy, muy bien lo que son estos ideales de organización. El tema que a ti tanto te interesa, cuánto autogestión hay ahí, cuánta libertad de los individuos, cuánta coordinación hay. Entonces, son simuladores extraordinarios de empoderamiento, lo que yo estoy llamando, organizaciones empoderadas, ¿sí? No organizaciones potentes con una jerarquía muy clara, donde el poder está muy ubicado. Aquí, en estas organizaciones, el poder está disperso y yo creo que se genera una energía extraordinaria. Sí, es un buen ejemplo de liderazgo horizontal, ¿no? Y orgánico y Totalmente, ¿no? natural. Y cómo se van tomando liderazgos también de manera rotativa. Esto también es muy importante, o sea, cómo haces que el liderazgo pueda de alguna manera rotar, ¿no? Liderazgo compartido, digo, el liderazgo emergente, ¿sí? Cuando surge, ¿no? Y la pregunta sobre el liderazgo, sí, probablemente sí, el liderazgo es algo que necesitamos, o sea, en este juego de fuerzas, pero lo necesitaríamos de manera mucho más flexible y mucho más reconfigurable. Y de repente tú eres líder de unas personas y luego se convierten en tu líder dependiendo de la situación y del contexto en el que te estés moviendo, ¿no? Entonces, estas comunidades son extraordinarias de eso y donde también se puede ver el enorme respeto que se tienen mutuamente las personas expresando sus ideas y sus formas de sentir, percibir y manifestarse ante el mundo, ¿no? Entonces, ahí me Totalmente siento de muy bien. acuerdo. Totalmente de acuerdo que coincido contigo en estas comunidades. René, ¿cómo te gustaría cerrar este conversar? ¿Qué reflexión dejarías con este tema de liderazgo, del anti-liderazgo y Sí, bueno, pues justamente esta invitación constante, también un diálogo como este es probar de alguna manera también ciertos conceptos que a veces tienes en la mente y no los articulas tanto. Em, pero, digamos, sí, pensar de una forma distinta de lo que es de lo que es el liderazgo. Eh, Hay mucho más que se puede hablar sobre eso, o sea, qué rol juega el miedo, el no querer soltar, todo esto que en realidad hace que las comunidades no estén empoderadas y el poder de alguna manera se disminuya. Ese es un punto importante y quizá otro del que he estado y aprendiendo, digamos, en las últimas semanas es también del presente, de estar presente, del eterno presente, que es muy importante y tan difícil en la labor empresarial. ¿Sí? Porque la labor empresarial siempre está proyectando hacia un futuro y al final se está viendo en un futuro, pero al verse en este futuro olvida su presente. Y esto lo sabe cualquier filosofía, bueno, cualquier filosofía, y los orientales siempre son más incisivos, digamos, en que lo que tenemos es el presente y digamos que en la labor empresarial, no, pues siempre es la proyección. Les mencionaba, es hablar del propósito, que es este tema que está tan de moda. Y yo creo que lo que importa es la intención y es una proyección hacia el futuro, pero desde el presente, nunca desde un estado deseado futuro que nunca va a llegar, que es inexistente, porque no existe, lo que existe está aquí, ahora, y cómo trabajas desde aquí y ahora. Entonces, a mí me gusta pensar siempre que estamos en el punto inicial y no marearte con la ilusión del destino final, porque no existe. Este destino al que queremos llegar no existe y no va a existir, aparte, en nadie, nunca ha existido. Porque sí, a veces llegamos
a resultados muy sorprendentes como organizaciones, pero nunca es lo que teníamos exactamente en la mente, porque la realidad no se construye así. Hay muchos más factores que lo que únicamente tu mente te puede decir. Y aquí, o sea, desarticular esto también de alguna manera a mí se me hace como muy importante para hacer organizaciones más creativas, más generativas, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces, siempre considerarte que cada día es el punto inicial, cada momento es un punto inicial hacia algo que puedes generar. Entonces, a mí me gusta mucho más o la sensación, considero que es mucho más rica que alcanzar tus objetivos o mucho mejor que alcanzar tus objetivos, es la sorpresa. Y estos momentos, afortunadamente, me pasan bastante seguido, es decir, que llegan resultados que ni te los imaginabas, ¿no? Que no imaginabas que ciertas cosas fueran posibles, pero trabajándolas, estando presente, pues de repente se manifiestan, ¿no? Entonces, la sorpresa, pues es como el reconocimiento al milagro de la vida, ¿no? ¿Sí? Que como si fuéramos nosotros mentes racionales que podemos controlar todo, me puse unos objetivos y llegué a ellos. Es un poco aburrido, ¿no? Muy bien, René, pues te agradezco mucho. ¿Dónde te pueden localizar alguien que quiera hablar contigo, que quiera saber más de tu organización, Bueno, de la pues cultura? pueden buscar en la organización Interloop Group, y ahí si mandan pues un correo y se me busca, pues contesto y, con mucho gusto, y me pongo en contacto también con mucho gusto. Hoy pues te agradezco mucho tu tiempo y bueno, pues ahí seguimos en contacto. Bueno, Pancho, pues te agradezco mucho y que sigas disfrutando por allá, ¿eh? Sale, saludos. Gracias, Sale, saludos. bye, bye. Si te gustó este conversar, compártelo en tu red de amigos y comparte cuál fue tu reflexión de este episodio. Nos vemos en el próximo conversar.